buenas tardes. Quiero empezar agradeciéndole al doctor Juan Pablo Córdoba y a los organizadores la invitación a participar en este foro y felicitarlos porque me parece que identificaron el concepto importante. Me parece a mí que el concepto de confianza es de cierta manera un recurso escaso y hay que empezar a pensar, no solo desde el mercado de capitales, sino en general, cómo proveer ese recurso de una manera más eficiente de lo que lo estamos haciendo. Y mi presentación lo que va a tratar de hacer es hacer una argumentación en el sentido de que ese es un recurso escaso y desde el punto de vista del mercado de capitales, cómo hacer para construirlo. Bueno, está un poco, no, o sea, como que espicha uno y… yo voy a organizar mi presentación en cuatro ideas, voy a presentar 4 ideas. La primera idea es que el recurso escaso en Colombia es el crecimiento económico de mediano y largo plazo. La segunda idea es que esta escasez de crecimiento se explica por la escasez de productividad. La tercera idea es que el aumento de la productividad pasa necesariamente por la formalización. Y finalmente, que la formalización requiere profundizar la confianza. Entonces, el argumento más o menos es el siguiente. Si uno se pone a mirar la historia reciente del crecimiento económico en nuestro país, se da cuenta que hay una revisión hacia abajo muy fuerte de los estimativos de todos los analistas, incluido los estimativos del gobierno sobre el crecimiento de mediano y largo plazo, de más o menos unas estimaciones de 4.5 o 4.8% hace, digamos, en los años 2012 o 2014, y en los últimos estimativos que hace el gobierno, eso se reduce a 3.6. Entonces, esa caída de 4.5 o 4.8 a 3.5, 3.6 es una caída de un punto o algo más de un punto. Uno puede traer a valor presente esos flujos del diferencial entre una y otra tasa, es una suma sustancial de dinero, tiene unas implicaciones fiscales muy importantes y es un problema que hay que resolver. Nos está costando, en términos de ingreso per cápita, una perspectiva a mediano plazo, con un crecimiento de 4.5 es muy diferente. Entonces, recuperar ese 4.5 es la tarea. En segundo lugar, no vemos evidencia en Colombia de que eso se explique, digamos, por caídas fuertes en la acumulación de capital físico. Al contrario, hay mucha inversión en Colombia relativo a toda nuestra historia o relativo a países similares. En términos de capital humano tenemos muchas falencias, pero por ejemplo la calidad de la mano de obra, digamos del capital humano que opera en el mercado es cada vez mejor, entonces tampoco parece estar por ahí. Y finalmente queda el remanente, que es algo que está creciendo o está aportando muy poco al crecimiento económico hoy en día, y de ahí los estimativos. La productividad no está aportando nada, por lo tanto tenemos un problema digamos, de estancamiento en esos niveles de 3.5. Si queremos crecer más, si queremos progresar más rápido, hay que atacar el problema de productividad. Y ese problema de productividad básicamente tiene que ver con la informalidad de nuestro país. Informalidad que no se limita al mercado laboral, sino que atraviesa muchísimas paredes de nuestra vida diaria, de nuestras interacciones diarias, etcétera. Muchísimas partes del financiamiento de nuestra economía no se hace a través de quienes estamos acá en el mercado de capitales, sino que se hace a través de mecanismos informales, ineficientes, etcétera, etcétera, que condenan a una gran parte de la población a oficios casi que vitalicios de baja productividad, pocos accesos al financiamiento, etcétera, etcétera. Entonces, incrementar la productividad pasa por esa formalización, y el último punto es que eso pasa y requiere la generación de confianza en instituciones, en el mismo mercado y
en la gobernabilidad del sistema en su conjunto. Lo que yo quiero entonces hacer, con base en ese telón de fondo, es presentar dos ideas sobre el enfoque que se daría o que se da en cuanto al mercado de capitales en el gobierno actual. La primera idea en cuanto al mercado de capitales, y con ese telón de fondo, es una idea que podría uno resumir diciendo construir sobre lo construido. Es decir, si no está roto, no lo arregles, y voy a tratar de sintetizar la cantidad de cosas que en el mercado de capitales han sido construidas y que es necesario profundizar. Y en el la segunda idea es que también tenemos problemas y que alrededor de la discusión de esos problemas y sobre la base de lo construido vamos a generar nuevas ideas. Muy rápidamente, porque esto ha sido materia, he tenido entendido algunas de las discusiones, pues tenemos unas series de fortalezas, como 4 puntos que a mí me parecen muy importantes de resaltar. Tenemos un marco regulatorio robusto, un marco regulatorio que converge a estándares internacionales, si es que ya no está o si es que en algunos casos no lo supera. Tenemos una supervisión basada en riesgos, tenemos evolución en los últimos 10 años, la supervisión ha avanzado en la identificación de los diferentes tipos de riesgos que hay en un balance o en unos flujos. Los diferentes tipos de riesgos tienen aproximaciones conceptuales absolutamente claras hoy en día en Colombia, y hoy en día cualquiera cualquier operador, cualquier supervisor entiende conceptos que hace 10 años eran extremadamente complejos, y me consta porque tuve esas discusiones. El riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, el riesgo operativo, etcétera, se identifican hoy con toda claridad. Tenemos una infraestructura integrada. Se nos olvida el hecho de que aquí había arbitrajes regulatorios supremamente desconcertantes. Había una supervisión para la operación del mercado de valores y una supervisión separada para otros tipos de financiamiento de la actividad económica. Eso se integró, y el proceso de integración ha sido muy bien evaluado internacionalmente. Hay varios estudios que muestran cómo esa integración de la infraestructura en materia de supervisión es muy importante. Y tenemos unos esfuerzos recientes importantes de la institucionalidad para integrar nuestro mercado de capitales a otros mercados de capitales. Y en ese contexto pues se destaca obviamente la Alianza para el Pacífico, y en un recorrido por el tiempo y siguiendo con la idea de construir sobre lo construido, fíjense lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país, en el caso de la Alianza del Pacífico. Del MILA, que se discutían en estos mismos foros hace unos 10 años, se ha ido pasando gradualmente a temas como el pasaporte regional, en el caso de los fondos de inversión, tener en una economía que tiene, en el caso de fondos de AFPs, por ejemplo, es un mercado que vale 500.000 millones de dólares. Hace 10 años eso era inimaginable, donde hay 28 AFPs en un contexto en el cual se necesita la diversificación de esas tomas de decisiones. Tiene una capitalización bursátil el conjunto de esta economía del orden del 53% de un PIB, que es un PIB bastante grandecito, es decir, es un PIB que suma $1 billón en el caso de México, 309.000 millones en el caso de Colombia, etcétera, etcétera. Pasamos a la creación del Fondo de Infraestructura, incipiente, sí, pero es una idea interesante, una manera de diversificar riesgos que han hecho difíciles cierres financieros en casos de infraestructura en todos los países. Se pueden aprovechar esas economías de diversificación, y de hecho se están haciendo. Muy buen proceso. La homologación de las AFP, algo que está en camino. Ha habido un esfuerzo muy grande en todos los países, y todos los países están entusiasmados con esas ideas de hacer homogéneas las regulaciones tributarias, por ejemplo, las regulaciones regulatorias, valga la redundancia, de las AFPs, que son 28 o 29 AFPs en este mercado conjunto. Y la decisión que se tomó, que es una excelente decisión,
de evitar lo que pasa, por ejemplo, en el caso bancario. En el caso bancario, cada país se fue por su lado en términos de la definición de su estructura regulatoria y después de 10 años se tienen que reunir los supervisores, los reguladores, etcétera, a ver cómo armonizan lo ya construido. En el caso de las fintech, la decisión que se toma es la contraria, es sentémonos los miembros de la alianza y desarrollemos una regulación, una arquitectura de supervisión común y avancemos de cero hacia adelante de manera armónica, de tal manera que dentro de 10 años en el Congreso de Asobolsa, dentro de 10 años digan, mire cómo lo hicimos de bien, tomando esa decisión, cómo está bien regulada las fintech en nuestra región, mire todo lo que aportaron. Entonces son ideas, digamos, muy de fondo, que uno muchas veces cuando se pone a sacar la foto de la situación del mercado de capitales tiende a olvidar. Pero, desde luego, hay muchísimos problemas que hay que resolver. Y los problemas que hay que resolver incluyen, sí hay problemas que resolver, ahí está, no, pero no eran estos. La flexibilización de las inversiones de las AFP, estoy hablando del caso específico de Colombia. Las acusaciones, y hay papers, digamos, que lo muestran, es que la regulación induce comportamientos, digamos, que no son óptimos desde el punto de vista de la diversificación del riesgo, porque sobreprotegen, por decirlo así, la estabilidad de los flujos y subestimulan la diversificación de riesgos y terminan los fondos pareciéndose mucho en sus portafolios y compitiendo contra una regulación artificialmente creada de referencia que no siempre está demostrado que esté ubicada, digamos, en un óptimo, en una curva, digamos, de retornos y riesgos. Hay que lograr que las tarifas y los procedimientos sean comparables internacionalmente. Tenemos muchos problemas todavía en la Alianza del Pacífico, por ejemplo. Tercer lugar, hay que fortalecer la integración financiera para consolidar un sistema relevante a nivel global. Es decir, estamos armonizándonos, yendo de la mano en el caso de FinTech, pero todavía nos falta mucho en la armonización en términos del mercado de capitales. Esto va de la Alianza del Pacífico hacia más allá de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es como un eslabón en la cadena de lo que este problema significa. En cuarto lugar, es necesario listar nuevas empresas públicas en bolsa. Yo me acuerdo la vez pasada que estuve en estas, el doctor Juan Pablo Córdoba tenía una especie como de meta o de anhelo, que era, él lo llamaba el 2x2, o yo no sé si después lo pasó a 5x5, que era, vamos a tratar de listar 5 compañías públicas que hoy día son propiedad del Estado y a listar 5 compañías nuevas que están en el sector privado. Creo que ambos perdimos la cosa, pero ese es el tipo de visión, digamos, que es necesario recuperar. Hay muchas empresas públicas que están listicas, o sea, que yo miro esas empresas públicas y me dan como ganas de salir de eso y listarlas en bolsa de una vez. No voy a poner ejemplos, aquí tengo los ejemplos a mano, pero no los voy a poner. Hay que generar condiciones para limitar el riesgo y viabilizar el mercado de rentas vitalicias. Este es un tema absolutamente crucial. El tema absolutamente crucial tiene varios componentes, pero quizás el 90% de los componentes es la manera en que podemos asegurar un riesgo no asegurable en el mercado. Es decir, cuando un juez de la nación considera, digámoslo así, que por motivos humanitarios muy loables, los términos en los cuales se escribe un contrato son insuficientes para justificar su humanismo y decide efectuar o tomar una decisión que expande las obligaciones de quien firmó el contrato, entonces estamos en un problema, porque digamos que el asegurador sabe asegurar unos riesgos de longevidad, sabe asegurar unos riesgos asegurables en el mercado, pero no tiene mucha idea de cómo asegurar
el alma de los juristas. Y como digamos, el sentimiento anímico de los juristas es un riesgo no asegurable, hay varias posibilidades. La primera posibilidad que uno puede pensar es que cambiemos culturalmente, que hagamos un gran esfuerzo cultural, tengamos una gran, digámoslo así, una gran ronda de reflexión y de reconversión y de profundización de ideas financieras en el contexto de quienes toman estas decisiones. Eso toma muchos años. O más radicalmente, uno puede decir, separemos los riesgos en dos. Los riesgos que son asegurables, llamémoslos riesgos tipo A, y los riesgos que no son asegurables y que provienen de esta dinámica judicial, llamémoslos riesgos tipo B. El riesgo tipo A debería quedar en cabeza absoluta y totalmente de quien ofrece el contrato, del asegurador. Muchos de los aseguradores son aseguradores internacionales, es decir, pueden diversificar internacionalmente o pueden ir a un reasegurador y hay un mercado que permite que que la cobertura de esos siniestros sea totalmente diversificable. Pero la otra parte no existe manera de diversificarla. Yo propondría hacer una reflexión sobre si no debe ser el contribuyente el que tome la cobertura de ese segundo riesgo. En otras palabras, el riesgo derivado del mercado queda en cabeza del asegurador y él arriesga su patrimonio, y si el señor no vive 72 sino 75 años, ahí le quedó mal el cálculo, qué pena con usted, tiene que capitalizar la aseguradora. Y si el juez decide que digamos, los herederos de un difunto se extienden más allá de lo que decía el contrato, pues ese riesgo queda en cabeza directa del contribuyente. Y el contribuyente obviamente va a ser parte del diálogo y puede convertirse en un problema directamente fiscal en lugar de convertirse en un riesgo que atenta contra la evolución del mercado. Esa es una posibilidad que a mí me parece por lo menos digna de ser discutida. Es una escogencia entre una contingencia fiscal y la eliminación de un mercado que es fundamental. Por ejemplo, en el esquema pensional de los ingresos BEPS, que son los beneficios económicos periódicos, que es como un nombre que le dimos los colombianos a unos flujos que asociados con la longevidad, digamos con el retiro, pero que no son pensión. Y esos BEPS, digámoslo así, no pueden tener hoy en día mucha contrapartida en rentas vitalicias, sencillamente porque no hay mercado de rentas vitalicias. Entonces estamos sacrificando la posibilidad de convertir la tercera edad del 75% de la población en una imposibilidad porque estamos impidiendo que exista un mercado. Entonces fiscalmente habría que examinar si una de las razones para que haya que esa propuesta tenga sentido es que la inexistencia de un mercado, ni siquiera que sea un mercado incompleto, que falte alguna acción del Estado, sino que es inexistente el mercado, justifica una intervención de ese estilo. Y el superintendente me contaba hoy que ya está atacando ese problema, pero el problema de los costos de acceso para emisiones, especialmente, digamos, lo que el super digamos, quiere hacer en materia de microemisiones y microinversionistas, etcétera, etcétera, la reducción de los costos de las emisiones. Entonces tenemos esos seis grandes familias de problemas, y a mí me parece que la generación de ideas me parece que es el momento propicio para formalizar la discusión. Entonces lo que hemos discutido, lo que hemos hablado es la convocatoria es la última vez que se hizo una discusión amplia sobre el mercado de capitales, fue extremadamente fructífera, dio pie a muchos de los procesos que les enumeré como construir sobre lo construido. A mí me parece que es hora de tener otra reflexión sobre nuestro mercado de capitales que involucre a los actores del mercado, al gobierno, a la comunidad internacional, etcétera, etcétera, y que lleguemos a unos acuerdos para tratar de avanzar en ese proceso. Los objetivos
que yo pensaría que debería tener digamos, ese equipo técnico. Ese equipo técnico serían más o menos los siguientes. En primer lugar, diagnosticar cuál es el estado del mercado de capitales actualmente, hacer unas referencias internacionales, etcétera, etcétera. Identificar con bastante seriedad las fallas actuales del mercado respecto, por ejemplo, de la frontera de eficiencia en diferentes dimensiones que limitan la profundización. Tenemos un mercado que está bastante estancado y eso lo sabemos. Tercero, asesorar los temas referentes a las normas regulatorias vigentes a nivel internacional. ¿Qué nos haría falta para que pudiéramos tener total transparencia en ese frente? Estimular la oferta de productos financieros que promuevan los proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo, y también, ¿por qué no?, pensar en términos de desastres naturales, cambio climático, etcétera. Identificar la vulnerabilidad del mercado para implementar políticas de regulación y supervisión macroprudenciales. Yo diría que esos serían los objetivos que me parece que tendrían, y yo pensaría que ya para terminar diría tres cosas. Lo primero, a mí me parece que es muy atinado el concepto de confianza con el cual se convocó este evento. En segundo lugar, me parece que la confianza es un eje central que va directo, en línea directa con el crecimiento de mediano y largo plazo, que es nuestro recurso escaso. En tercer lugar, el mercado de capitales es parte esencial, no solamente de la explicación de ese crecimiento de mediano y largo plazo, sino del vínculo entre confianza y crecimiento de mediano y largo plazo. En cuarto lugar, me parece que hay muchas cosas de las cuales hemos avanzado. Digamos que en el paso que yo he tenido por el gobierno, he visto en dos diferentes etapas, dos mercados de capitales diferentes. Hay una línea de progreso y hay que construir sobre todas esas cosas que se vienen construyendo. Cuarto lugar, tenemos unos problemas. Yo simplemente esbocé 6 que me parecen a mí sobresalientes, pero puede haber muchos más. Finalmente, me parece que es un momento muy propicio. Es un momento muy propicio para iniciar una discusión muy de fondo de nuestro mercado de capitales, y vamos a tomar esa decisión de hacer una reflexión en ese sentido. Bueno, yo con eso termino y muchas gracias por la invitación.